¿Cuán liberal o libertario está siendo Milei en su gestión? ¿Cómo lo ve entonces uno de los intelectuales liberales libertarios más destacados del mundo de Hispanoamérica? Me refiero al chileno Axel Kaiser, que está hoy aquí en La Repregunta. Muchísimas gracias, Axel, por estar aquí. No, encantado. Gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido un par de entrevistas, pero han sido todas por Zoom, así que esta es la primera vez que nos vemos cara a cara en cuerpo y alma. Axel Kaiser, como le decía, es un representante de ese ideario. Actualmente es el presidente de la Fundación para el Progreso en Chile, un think tank que promueve las ideas liberales. Es abogado por la Universidad Diego Portales en ese país. Es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg en Alemania. Columnista de medios en Chile y autor del último libro, por lo menos publicado en la Argentina, que es El economista callejero, 15 lecciones para sobrevivir a políticos y demagogos, presentado en la Argentina por Javier Milei. Y además en Chile publicó también, todavía no se publicó en la Argentina, El odio a los ricos. Es Senior Fellow de Archbridge, una institución, un centro de estudios de Estados Unidos dedicado a estudiar, por ejemplo, la movilidad social. Axel, semanas interesantísimas en la Argentina, también desafiantes para el gobierno y también para los argentinos. Hay una primera cuestión que me parece muy interesante para plantearte, que es esa distancia entre teoría y práctica. Viendo esta experiencia de Javier Milei 9 meses después, desde el ideario libertario o liberal libertario que vos defendés y sostenés y representás, ¿cuál sería tu análisis? Mira, lo que tú ves en Argentina es un país que, a diferencia de casi todo el resto de América Latina, tal vez con excepciones parciales en Uruguay, Paraguay, pero es que acá cada día las cosas van mejorando. No es fácil, es un camino duro, pero nuestros otros países, ni hablar de Brasil, Colombia, bueno, olvidémonos de Venezuela, por supuesto, México, Chile, todos los días las cosas están empeorando. El único país que está progresando realmente en América Latina y está haciendo una diferencia relevante es Argentina. ¿Y por qué? Porque precisamente ese ideario, esas ideas que son de la libertad, que consiste en que el Estado salga de la esfera de acción de los individuos, que la deje de sofocar, que salga del bolsillo de las personas para que podamos tomar nuestras decisiones y perseguir nuestros fines con lo que es nuestro, de acuerdo a nuestro criterio y no al criterio del político. Bueno, ese ideario, si bien no se ha cumplido obviamente en su totalidad y está lejos de eso, sí se está avanzando en este país. Mientras nosotros en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, en todos esos países estamos yendo en el sentido completamente contrario. Y yo creo que si a Javier Milei le va bien, y espero que le vaya bien, creo que le va a ir bien, en el mediano y largo plazo vas a tener una tremenda migración hacia Argentina, incluso de capital humano, de gente que no va a venir a profitar del sistema social argentino que le paga las cosas gratis incluso a los extranjeros. Hasta hace poco era así. Sino que va a venir a buscar oportunidades porque nuestros países ya no están habiendo. Es decir, todo depende del punto de partida del análisis. En la medida en que Argentina había retrocedido tanto en esa concepción, lo que vos ves es un camino de avance. Pero comparativamente con Chile, que se había instalado muy cómodamente en esa concepción, lo que ves es un retroceso. Sí, y además que hay un tema. Por cierto, nosotros en Chile tenemos una inflación mucho más controlada. Argentina está saliendo del borde de una hiper y ha bajado notablemente la inflación, pero ese último cuerpo inflacionario que va quedando es el más difícil de extirpar, entonces ahí va a haber que tener más paciencia. Creo que el gobierno tiene un plan para eso, además han sumado a muy buena gente como José Luis Daza, que es chileno, a trabajar en estas materias y que es un macroeconomista muy bueno. Pero lo que pasa con Chile es que, y otros países de la región, no solo Chile, o sea, Brasil, México, que está en una derivada autoritaria ahora terrible, es que... Lo decís por la reforma judicial. Por la reforma del Poder Judicial, que en realidad está apuntando a que López Obrador consolide una dictadura, porque eso es lo que está buscando, ¿no? Y Brasil está teniendo una derivada autoritaria muy peligrosa también, y eso va a tener un impacto en los mercados. Lo decís por el tema de X y Elon Musk. Por el tema de que Moraes y Lula, pero sobre todo Moraes, se ha convertido en el dueño del país. El tipo puede hacer lo que quiera. O sea, ha demostrado que puede perseguir opositores, puede cerrar cuentas de parlamentarios de oposición si él quiere, puede amenazar con encarcelar a individuos que trabajan para una empresa extranjera, puede además cortar el financiamiento de una empresa no relacionada porque es del mismo dueño, o sea, puede hacer lo que quiere. Y eso es muy peligroso y va a tener un impacto, lo dijo Bill Ackman, que es uno de los grandes inversionistas en Wall Street en Estados Unidos. Esto tiene que tener un impacto en la economía brasilera, en los activos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que
el ánimo de un país también es decisivo para proyectar lo que va a ocurrir. Tú vas a todos estos países, incluyendo el mío, y el ánimo es espantoso, es pésimo. Ahora, es interesante el balance que haces de esos caminos, hacia adelante o hacia atrás. Sí. O sea, avances o retrocesos. Argentina como un presente muy complicado, pero avanzando hacia un ideario que vos considerás que es el ideario que permite la democracia, el Sí. desarrollo, el crecimiento, el progreso. Y Chile, mejor instalado en el presente, pero con un camino que empieza a retroceder según tu Terrible. perspectiva. Ahora, el presidente Javier Milei estuvo en Chile hace unas 2 o 3 semanas, o un poquito más, en una visita no oficial, donde disertó ante empresarios, sobre todo del sector energético, e hizo otra lectura de Chile que me parece interesante para citarte alguna de esas afirmaciones, porque tiene otra mirada mucho más positiva de la que vos planteás. Dijo, Chile ha sido un gran ejemplo de lo que hay que hacer para sostener el desarrollo económico en el tiempo. Elogió la política chilena tanto por sus sanas relaciones entre lo público y lo privado, como por su política económica innegociable que ha perdurado a pesar de los cambios del ciclo político. Es decir, aún con un gobierno de izquierda como el de Gabriel Boric, Milei reconoce que hay una matriz macroeconómica productiva que respete ese ideario libertario. Tu mirada es otra respecto de Chile. No, yo creo, claro, que él se refiere... Hay un legado, por supuesto, o sea, las reformas que se hicieron en Chile que nos sacaron a nosotros de la miseria que venía acumulándose durante buena parte del siglo XX y que terminan en la protodictadura comunista de Salvador Allende, después tenemos el golpe de Estado, todo eso. Después se hacen las reformas económicos liberales, pero la Concertación cuando llega al poder las profundiza y las mantiene después del régimen militar. Y eso le dio a Chile una estructura que le ha permitido hacer muchas cosas muy mal, y sin embargo algunas de esos andamiajes siguen resistiendo. Y eso es lo que elogia Javier Milei. Ahora, de a poco lo estamos deteriorando y lo estamos destruyendo. Por supuesto, no le hemos metido mano al Banco Central aún. Rechazamos la constitución de extrema izquierda que quisieron pasar un par de años atrás y que yo creo que se debería terminado la independencia del Banco Central en algún minuto con eso. Es porque la constitución actual, la vigente, fija la independencia del Banco Central Sí. y le prohíbe endeudarse, ¿no? Sí, pero se han reducido ciertos quórum para leyes orgánicas, que es, por ejemplo, la que regula el Banco Central. Y yo creo que Chile en algún minuto le va a meter mano al Banco Central. Yo estoy haciendo ese pronóstico. Aun cuando no haya un gobierno de izquierda. No, porque nosotros estamos avanzando con un nivel de gasto que es insostenible. Estamos con déficit fiscales terribles. Ustedes en Argentina conocen esa historia. El endeudamiento todavía puede seguir en Chile, pero no eternamente, no mucho más. Ya estamos llegando a un 60% del producto cuando uno suma todas las deudas del gobierno nacionales, locales y de las eso empresas por qué? estatales. Porque la matriz del Estado argentino hizo que esta idea de expansión de derechos demandara un nivel de déficit muy alto. ¿Esto tiene que ver con la misma Nosotros lógica? también tenemos el problema de que se insertó este virus tóxico de los derechos sociales en Chile de manera tal de que cada vez más gente espera que el Estado le financie la vida sin tener que aportar. Y en el sistema de pensiones es donde tenemos uno de los problemas más grandes, porque además somos una población que está envejeciendo dramáticamente. Nosotros tenemos una tasa de natalidad hoy día de 1.4 hijos por mujer, está muy lejos del reemplazo. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien tenemos un sistema privatizado de pensiones, pero la izquierda quiere robarse esos fondos, que son como 200.000 millones de dólares, entonces quieren hacer todo lo posible para robárselos, como lo hizo Cristina acá en Argentina. Bueno, pero el gobierno de Piñera también habilitó durante la pandemia el retiro para que llegara plata a la gente. Pero ese retiro era el ahorro que cada individuo tiene, que ha acumulado en su cuenta, se permitió un porcentaje de eso sacarlo. Sí, que fue cuestionado también, ¿no? Fue muy cuestionado. Boric mismo también lo cuestionaba, ¿no? Sí, no, Boric apoyó esos retiros pero en al su principio, minuto. no, pero al principio después cambió de opinión. No, él cuando era parlamentario, él promovió esos retiros porque ellos quieren destruir el sistema de pensiones privado. No recuerdo que él se haya opuesto, me sorprendería muchísimo porque esa era la posición de la izquierda en general. Pero después cuando él fue presidente se opuso, porque claro, los retiros... cuando fue presidente. Claro, cuando él asumió, con el ministro Marcel se opusieron. ¿Por qué? Porque había sido un fogonazo inflacionario, porque se introdujo mucha liquidez al sistema de esos retiros. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él estaba en el gobierno, claro, no quería tener inflación, entonces ahí cambió de opinión 100% y dijo no queremos los retiros, porque seguían habiendo presiones para los retiros. Pero no es lo mismo que un sistema de reparto donde el Estado va y gasta plata que no tiene, porque no tiene ahorros, ¿no es cierto? Y como en Argentina, no tiene impuestos suficientes para financiar las pensiones, la deuda ya se te acabó como posibilidad para financiar pensiones y por lo tanto lo que te queda es imprimir.
Y yo creo que nosotros en algún minuto en Chile hay una alta probabilidad que la clase política ya desesperada porque no va a saber cómo seguir sobornando a la gente con su propio dinero, va a tratar de meterle la mano al Banco Central. Nosotros lo hicimos toda la historia de Chile, tuvimos inflación crónica. Eso lo arreglamos en los últimos 30 años, 40 años, pero ahora hay una presión cada vez más grande por volver al populismo de antaño. Ojalá que no ocurra. Axel, vos solés decir que la democracia, si no es liberal, no tiene sentido, no es democracia, Claro. se parece bastante a una dictadura. ¿Qué significa democracia liberal? ¿Podrías desarrollar ese concepto? Una democracia liberal básicamente es aquella en la cual el orden político institucional garantiza la libertad de los individuos. La libertad es más importante que la democracia. La democracia, en la medida en que es instrumental para la libertad, tiene sentido. Si la democracia al final consiste en que hay una mayoría o una minoría organizada que se hace pasar por mayoría y toma cualquier decisión y no respeta tu derecho a la vida, ni a la propiedad, ni a la libertad de expresión, ni a nada, ¿qué diferencia tiene con cualquier dictadura totalitaria? Ninguna. O sea, la democracia puede ser totalitaria. Entonces, lo que necesitamos es liberalismo, porque el liberalismo es lo que nos protege del abuso del poder del Estado y de otros también. Es decir, el liberalismo es la doctrina que establece los límites del poder, la separación de poderes del Estado, los derechos fundamentales que están en la Constitución, los derechos humanos, todas esas cosas son parte del corpus liberal. No sacamos nada con tener una democracia iliberal, que es una democracia que no respeta ningún tipo de límite al poder del Estado. Entonces, por eso no tiene sentido cuando uno dice, no, es que esto es democrático, entonces está bien. No, 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 no. Que sea democrático le puede dar legitimidad desde el punto de vista de la mayoría, y a veces ni siquiera eso. Pero lo que lo hace moralmente correcto o no es si respeta los derechos de los individuos en general. Se reconoce en definitiva el peso de las minorías, ¿no? Porque las derecho, mayorías circunstanciales del voto exacto, tienen que dialogar con las otras minorías. Sí, y también yo te diría los derechos de la minoría más pequeña, que es el individuo, que es que cada uno tiene su derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. O sea, porque si el día de mañana están todos de acuerdo con matar a una sola persona, por mucho que el 99.9% esté de acuerdo, esa decisión es inmoral y puede ser muy democrática porque todos votaron a favor. Entiendo. Planteado ese estándar de democracia liberal, vayamos a la realidad, ¿no? Porque a mí lo que me parece interesante, dejando a un costado el purismo o la pureza química de una ideología que cuando llega al poder tiene que empezar a negociar con una realidad, tiene que empezar a negociar con minorías que no están en el poder pero tienen voz y tienen voto y sus representantes en el Congreso eventualmente. ¿Cómo ves las contradicciones que se plantean en el gobierno de Milei? Muy claramente, por ejemplo, el tema de la calidad institucional. Es decir, tiene muy claro el mandato de libertad económica, no hay duda de eso, pero empieza a tener desafíos, y es cuestionado por eso, en el mandato de respeto de la división de poderes, ¿no? Que es otra característica central de la democracia. Por ejemplo, en el caso hay todo un debate en la Argentina para el nombramiento de un nuevo juez de la Corte, que es el juez Ariel Lijo, impugnado por la gran mayoría de los expertos de la política y de la sociedad por su performance muy cuestionable como juez federal. Es un juez que ha estado en relaciones poco claras con el kirchnerismo y sigue jugando políticamente, y el gran porqué sobre por qué Milei postula ese personaje es muy difícil de explicar. ¿Qué le pasa a una ideología tan estructurada, teóricamente, cuando llega al poder? ¿Qué tendrías que decir? Mira, yo diría que el liberalismo, más que una ideología, es una filosofía, es una cosmovisión que identifica en la realidad la fuente de información para tomar decisiones correctas. Lo que pasa con las ideologías como el marxismo, el nacionalsocialismo, es que son a pesar de la realidad, no se extraen a partir de la observación de la realidad, no reconocen los límites que la realidad impone, y por eso es tan fácil hacer populismo ideológico, digamos, fascista o socialista y prometerle a todo el mundo cosas gratis, porque son ideologías que niegan la existencia de la realidad. El liberalismo es una filosofía que parte de la observación de la realidad. Creo que ese es un punto importante de hacer. Es decir, que estás diciendo que Milei es pragmático porque es liberal. Yo creo que Milei tiene una parte, digámoslo así, valórica, obviamente como todos, que es defender la libertad de los individuos, la dignidad de los individuos, que es inescindible de la libertad, pero por otro lado es pragmático en el sentido que ve lo que funciona y lo que no funciona. O sea, ahora, ese pragmatismo puede llegar a violentar los valores libertarios en el sentido que está minando la posibilidad de una división de poderes bien clara. Es que eso yo no entiendo en el caso de este juez, que yo algo he seguido la discusión, si es que está entre las prerrogativas del presidente de la República Argentina, porque así lo establece. Nominarlo para que claro, el Congreso lo apruebe. Sí, que lo establece la Constitución y después el Congreso tiene que aprobarlo, y todo lo demás. Así es. Entonces se están respetando absolutamente los poderes. La pregunta es si es que
Es una si es que es pregunta, el candidato idóneo o no, pero eso ya es una pregunta de una es una discusión más. pregunta valórica en la medida en que Milei ha planteado un rechazo de la casta y el hijo es un representante claro de la casta judicial en negociaciones poco Sí. claras con la casta política del kirchnerismo, por ejemplo. Yo no lo circunscribiría eso en el marco de la filosofía liberal, porque, claro, una vez que uno está en el poder, hay realidades que son propias de la contingencia política y nacional que te obligan a lo que Max Weber llamaba ejercer la ética de la responsabilidad y no la ética de la convicción. En la Argentina tenemos un teorema, que es el teorema de Baglini, un dirigente radical del año 86, que dijo, cuanto más lejos del poder se está, más radicales son las ideas, cuanto más cerca o cuando se está en el poder, las ideas se vuelven como más normales y aceptables. Claro. Un poco, dirías que el proceso de estar en el poder transforma esa filosofía liberal libertaria de Milei. Yo creo que el poder político, ¿no es cierto?, te impone restricciones de realidad que los textos de la teoría no tienen, pero los textos teóricos son muy relevantes porque te dan un norte hacia el cual tú puedes avanzar. Ahora, nunca, ni yo, ni Milei, ni nadie cree que vamos a tener el país que quisiéramos uno a uno, pero sí podemos acercarnos a ese ideal. Entonces, entendiendo las restricciones, las dificultades, los problemas con los que tú te encuentras, lo importante es que se llegue a avanzar en esa dirección. Y acá claramente se está avanzando en esa dirección, y yo diría de manera sustancial, de hecho mucho más que en los últimos 30 años, y yo diría que tal vez más que en la historia argentina, desde que, ¿no es cierto?, desde que Perón llegó al gobierno hasta ahora, este es el gobierno más transformador que ha habido en la historia argentina, no solamente por lo que está haciendo institucionalmente, sino también por la filosofía y la transformación cultural que está llevando a cabo, especialmente con la juventud. Yo creo que no se había visto un fenómeno así, por lo que yo sé de la historia argentina, digamos, desde Perón, que logra hacer toda una transformación cultural con toda la gente asociada a él. Entonces, pero ahora es en el sentido de una filosofía que va a permitir que el país salga adelante. La otra lo terminó arruinando, así lo veo yo al menos. Entonces, sí, este tipo de discusiones yo creo que no están dentro del marco de la teoría liberal, sino que están dentro del marco más del análisis de ciencia política. ¿Qué es lo que es posible hacer? ¿Cómo se negocia? ¿Cuáles son las cartas que tú juegas para, en el contexto de esta realidad limitada, avanzar tu causa? Ahora, Axel, para un político como Milei, que avanzó electoralmente el año pasado con un discurso muy audaz de motosierra en muchos sentidos del Estado argentino, cualquier límite que le impone el pragmatismo y la realidad no empieza a erosionar ese capital simbólico de cambio, porque los ejemplos se multiplican. Por ejemplo, otra gran discusión que hay en Argentina es el régimen de exención impositiva y el régimen especial industrial que hay en Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Un régimen que le implica al Estado dejar de ganar 0,44% del PBI. ¿No? Y sin embargo, Milei no toca ese régimen, que es un régimen que protege a un sector a expensas de encarecimiento de productos para todos los argentinos. Ahora, eso sucede de un lado. Y por otro lado, esta discusión jubilatoria, previsional, que se dio la semana pasada en la Argentina, que se viene dando, Milei se niega a cualquier aumento para los jubilados, un sector muy castigado, y sin embargo ese gasto previsional serían muy pocos puntos del PBI. Entonces, las jubilaciones son 0,44 y el régimen de Tierra del Fuego es 0,30, varían según los cálculos. Entonces, ¿por qué un régimen que impacta menos en el PBI, en las cuentas que son tan importantes para Milei, como el jubilatorio, ese aumento que se le quiere dar, no es privilegiado y sí el régimen del Tierra del Fuego? ¿Esa decisión política no orada a su promesa liberal libertaria? A ver, yo no estoy al tanto de los detalles numéricos, pero lo que yo había leído sobre la reforma previsional es que imponía una carga fiscal relevante que el gobierno no está, que los argentinos, porque acá hay que decir una cosa, no es que lo asume Milei, no es que lo asuman los ministros de Milei o Caput, no es que lo asuman los gobernantes, ni los políticos. Los políticos no van a pagar esto, lo pagan los argentinos de su bolsillo. Y eso lo pagan o de impuestos, que ya no le puede seguir subiendo a la gente, o de inflación, que es lo que están tratando de eliminar, porque deuda no tienen acceso. Entonces, lo que está haciendo Milei es cuidar, al no abrir las puertas a esta posible vorágine
¿cierto?, de hacer más gasto público para las pensiones o gasto estatal para las pensiones, le está cuidando el bolsillo a los argentinos. Esa visión del mundo, Milei fue muy efectivo para comunicarla y los argentinos, buena parte de los argentinos y de la opinión pública actualmente, aún en medio de una caída importante del salario real, siguen abrazando ese ideario y siguen apoyando al gobierno. Está claro que hay una racionalidad en ese argumento. Pero es que yo te diría que no es un ideario y una visión, simplemente es como la realidad funciona. O pero sea, la realidad vos también tenés que dice dos pagar. cosas, Axel, ¿Ah? que esa es la pregunta sobre Sí. el pragmatismo y la realidad. Dice que los jubilados, ese aumento que se le quiere dar a los jubilados, representa en términos del PBI el 0,44 del PBI. Y el régimen de No. Tierra del Fuego representa No el es 0... poco. No es poco, no es poco. Es bastante, de hecho. Bueno, pero te Porque digo... eso como déficit del gobierno Bueno, debe ser mucho más. sigo, pero termino la idea. Pero el régimen de Tierra del Fuego representa el 0,22% del PBI y no se lo toca bajo ningún Yo concepto. no sé si ellos tienen, fíjate, este tema yo no lo he hablado obviamente con ellos, pero me imagino que ese es un régimen que tienen pensado más adelante, tal vez si es que no es beneficioso para Argentina, reformarlo. Porque si va en contra de los principios de libertad individual, de dignidad de las personas y de florecimiento de la sociedad argentina, Claro. porque el problema de este país es que lo que en inglés se llama una rent-seeking society, una sociedad buscadora de renta donde todo el mundo trata de vivir metiéndole la mano al bolsillo a todos los demás. Entonces, por eso este país está arruinado. Y lo que está tratando de cambiar el gobierno de Milei es precisamente eso. Entonces, si ese es un tema, y que es famoso por lo ineficiente que es, El régimen de el Tierra del régimen Fuego. de Tierra del Fuego, yo estoy seguro que en algún minuto lo van a revisar, pero seguro, no tengo absolutamente ninguna duda. Tendría que haber una razón política extraordinariamente poderosa, que puede que la haya y yo la ignoro porque yo no No, es estoy en que el esa es la gobierno. gran pregunta. ¿Por qué pasa esto? No está claro. Yo no tengo el conocimiento para poder contestar si hay una razón política gigantesca, no sé, de tal nivel de peso que justificaría mantenerlo. Pero yo espero que este país se abra también a la economía internacional, a los libre comercio. Nosotros, una cosa que sí podemos decir en Chile, ¿por qué aguanta nuestro país? Porque somos uno de los países con más tratado de libre comercio del planeta. Argentina es uno de los con menos. Entonces, toda esta cosa del Mercosur, el proteccionismo, ustedes van a Chile y el mismo refrigerador que acá te cuesta, no sé, $4.000, allá te cuesta $800. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿Y usted cómo no- está la industria chilena? Porque un argumento de los sectores más críticos a Milei dice que la apertura de la economía puede conducir a matar la industria nacional. No, eso es una de las más falacias más grandes y absurdas. Yo lo tengo completamente explicado en el libro El economista callejero, cómo funciona Explícalo, esto. por favor. Sí, está explicadísimo. Mira, evidentemente van a quebrar empresas. Nosotros en Chile teníamos toda una industria textil que estaba protegida por el gobierno en la década de los 60, los 70. Y hubo varias familias que hicieron multimillonarias vendiendo prendas carísimas, de mala calidad, a la gente más pobre. ¿Qué se hizo después? Se abrió a la competencia internacional y la gente tuvo acceso a prendas de mejor calidad, importadas de India, de China, de distintas partes, y mucho más baratas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, al gastar menos para comprar una determinada cosa, te queda ingreso disponible como consumidor para gastar en otra. Entonces, tú activas otras áreas de la economía. Claro, la industria nacional efectivamente puede haber que, si no es competitiva, va a desaparecer. Eso es lo que tiene que pasar para que la gente pueda gastar menos comprándose un refrigerador. Es decir, un equilibrio general de la economía, donde Es cada un equilibrio productivo general. reemplaza a los Exacto, improductivos. no es un equilibrio parcial, como siempre argumenta también, me parece. Mire, claro, no, mira, quebró ahí, se quedaron desempleados. Pero todo el dinero que se está ahorrando la gente, porque ya no está pagando 3 veces más por lo que la gente en Chile, al otro lado de la cordillera, está pagando, ¿no es cierto?, 1/3 de lo que pagan acá. Bueno, todo ese dinero queda disponible para que tú gastes en otras cosas. Además, ojo, que con las importaciones se abre una serie de negocios también. O sea, empiezan los importadores, abren oficinas de representación, tienen que contratar estudios de abogados, tienes técnicos que se especializan en arreglar las máquinas, tienes un montón de negocios que hoy no existen, que se desatan y crean mucho más empleo. Ningún país, mira, para terminar, ningún país en la historia, ni uno solo que se ha abierto a la economía mundial, y todos antes eran proteccionistas, todos, ni uno solo ha terminado peor, todos han mejorado gracias Bien. a la apertura. Axel, esta semana el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, hizo un streaming, porque ahora hace streaming, explicando que
un gobierno liberal libertario, había aumentado en términos reales las ayudas a las familias vulnerables que tienen hijos, lo que aquí se llama la AUH, Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentar, que es un dinero que se entrega para poder comprar alimentos, etcétera, etcétera. El Ministerio de Capital Humano anunció también en esta semana que la AUH aumentó desde diciembre, cuando asumió el gobierno, hasta septiembre del 24 de este año, un 308%. Entonces, es interesante, ¿no? Porque es una estrategia de explicativa y de comunicación muy similar al gobierno de Macri. Se le imputaba al gobierno de Macri, como también al de Javier Milei, una distancia respecto del sufrimiento de los sectores más empobrecidos. Lo que está diciendo el gobierno, estamos atendiendo esos sectores. Entonces, mi pregunta sobre esto es, los liberales libertarios sostienen que el principio de justicia social es completamente equivocado, erróneo y casi pernicioso para la sociedad. Correcto. ¿Bajo qué contexto un gobierno liberal libertario puede enorgullecerse y plantear como un logro de su gestión el aumento de estas asignaciones a los más vulnerables? Es muy interesante. Mira, Friedrich Hayek, que es el Premio Nobel de Economía, que es uno de los grandes teóricos del liberalismo clásico, y tiene este ensayo que se llama El atavismo de la justicia social, donde él critica mucho esta idea porque finalmente supone, ¿no es cierto?, que la distribución de ingresos que existe en una economía libre es injusta solamente porque hay desigualdades. La teoría de la justicia social. Entonces el Estado tiene que venir y redistribuir para hacerlo justo. O sea, los políticos tienen que quitarle lo que la gente ha decidido, ¿no es cierto?, gastar su dinero y a quién premiar y beneficiar porque lo está sirviendo, y el político tiene que meterse y decir no, entonces lo voy a distribuir así. Y en ese proceso, además se roban una buena parte, se lo asignan a grupos de interés, etc. Pero el mismo Hayek reconocía que el Estado tiene un rol redistributivo. O sea, el mismo Hayek aceptaba que por razones de aliviar las necesidades, aliviar padecimientos de sectores vulnerables de la población, puede haber un mínimo, lo que se llama un mínimo suficiente. Entonces, teóricamente, es muy compatible lo que está planteando el gobierno de Milei, especialmente en un proceso de ajuste, porque distinto sería si el gobierno de Milei empezara a decir, bueno, y ahora como no nos gusta, asumiendo que hay un mercado muy abierto y competitivo, como no nos gusta lo que hemos conseguido en términos que hay mucha desigualdad y esto, entonces le vamos a quitar a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Eso sería completamente incompatible con la filosofía liberal clásica o la filosofía libertaria. Pero si se trata de dar un apoyo, un mínimo suficiente, ese es el concepto, ¿no? El mínimo suficiente, a personas que, producto de una historia de destrucción institucional, económica y social, están en una mala situación de vida, eso se puede defender desde el punto de vista de que se está aliviando el padecimiento de esos sectores antes de que tengan la oportunidad de integrarse a una economía bullante que es por la cual están trabajando y que toma más tiempo. Entonces, porque no hay que olvidarse una cosa, no solamente es que nos estamos preocupando de la gente con menos recursos porque le estamos subiendo la tarjeta alimentaria y esas cosas, sino que las reformas, entre otras bajar la inflación, reactivar la economía, el empleo, la inversión, todo por lo que le está trabajando el gobierno, ¿a quién beneficia fundamentalmente? No a la gente más rica de Argentina, va a beneficiar sobre todo a los más pobres, porque van a encontrar trabajo, se van a poder parar sobre sus propios pies, van a aumentar los salarios, van a pagar menos por las cosas que antes pagaban más. Entonces se está trabajando en dos niveles. Digamos que esto es una especie como de medicina, es el calmante que te dan cuando tú estás con mucho dolor, mientras te están reparando el resto del cuerpo. Pero el ideal es tener la menor cantidad de gente dependiendo del asistencialismo estatal, pero eso es un proceso que toma tiempo, pero que una vez que despega el avión es rápido. Cuando Argentina empieza a crecer 5 o 6%, vas a ver cómo va a caer la pobreza, pero así de manera estrepitosa. Ahora, es interesante porque ahí no es tanto una restricción de la realidad, sino casi un principio también liberal libertario en los términos de Hayek que lo planteas, que tiene sentido un Estado encargado de la redistribución para asistir a esas personas. Milton Friedman proponía un impuesto negativo a la renta, que es básicamente un subsidio al ingreso de las personas que trabajan, cerrando todo el Estado benefactor, etcétera, que el Estado no provea de educación y eso, sino que te dan el dinero como un complemento a tus ingresos. Él también proponía eso, para que no haya gente bajo un cierto umbral. Entonces esto es algo que muchos liberales han propuesto. ¿Cómo ve una mirada liberal libertaria como la tuya otro tipo de lo que podrían ser inconsistencias? Por ejemplo, el control de un precio central de la economía. El control, es decir, la planeación centralizada de un factor de la economía, que es el precio del dólar. El cepo y el precio del dólar. Es que ese es un problema gravísimo y ahí hay mucha discusión entre los mismos liberales. Aquí no hay una posición más o menos uniforme. El tema monetario, el tema moneda,
probablemente donde los liberales más pelean. O sea, es impresionante entre los que son partidarios de la banca central, el sistema de patronor, la reserva fraccional, la banca libre. Hay un montón de teorías que están en competencia. Es muy difícil decir lo que está haciendo el gobierno de Milei no cuadra con la teoría liberal. Para algunos podría no cuadrar, pero para otros cuadra. Entonces, ahí hay mucha discusión, digámoslo. Es donde nadie se pone de acuerdo. ¿Para cuál cuadraría? ¿Para qué autores, qué línea de autores cuadraría? ¿El cepo y el control de un precio como el Lo que dólar pasa es que el cepo, dentro de la teoría liberal? No, el cepo no, es que no cuadran en el sentido de que si tú lo vas a introducir. O sea, ningún liberal estaría de acuerdo con la introducción del cepo. Por eso el gobierno de Milei está trabajando para sacarlo. Lo que pasa es que como dejaron una bomba atómica armada adentro, monetaria, fiscal, inflacionaria, claro, tú para desarmar el cepo tienes que ir cortando los cables, digamos, con cuidado, y si te equivocas puedes reventar la bomba. Entonces le dejaron una situación tan complicada que yo creo que si la terminan resolviendo, y espero y creo que así va a ser, exitosamente, esto va a pasar a ser estudiado en todas las universidades del mundo. Ahora, mira qué interesante, ¿no? Esto de quién puso la restricción y quién está obligado a sostenerla, porque si no, el camino de salida es por un peor. tiempo, hasta que la arreglen y después yo no tengo duda que la van a sacar. Pero mira qué interesante, el impuesto a las ganancias el año pasado, que es un impuesto muy progresivo, si tiene que haber un impuesto, es el más progresivo de todos. Milei votó a favor de eliminarlo en la Argentina, ¿no? Pero gran parte de los radicales se opusieron a esa. Y el kirchnerismo y Milei votaron a favor de eliminarlo. Pero cuando se hizo cargo del poder, avanzó con la reposición del impuesto a las ganancias, cuando había prometido que se cortaba un brazo antes de subir un impuesto y más todavía si lo tenía que crear. ¿Eso cómo se explica? Claro, pero es que ese fue un instrumento. ¿Cómo lo mirás vos? Digo, porque vos sos un liberal libertario. Yo lo veo como un instrumento de negociación que fue necesario para aprobación de otras reformas que avanzan la libertad, la ley base, otras cosas más. Entonces, la pregunta es ¿por qué estas decisiones hay que verlas en el conjunto de decisiones que están asociadas a ellas? No es como que Milei tenía el país fantástico y se le ocurrió poner un impuesto a la renta, ¿no es cierto?, de la nada. No, acá recibió un cuerpo completamente descompuesto, o quebrado entero en todos los huesos, y tienen que empezar a arreglarlo. Y aquí, como necesita obviamente el apoyo de la oposición y otros, y de los gobernadores, la necesitaba en su minuto, obviamente lo utilizó como un instrumento de negociación, pero tuvo que ceder eso probablemente para obtener algo mucho más importante de vuelta, que fue estas reformas estructurales, y las cuales la economía no va a despegar, porque tú puedes arreglar el problema de la inflación, que es muy importante y que es lo más relevante y urgente, pero si tú no tienes reformas de fondo, puedes tener un país que crece 0% o que no crece. Mira, nosotros en Chile llevamos sin inflación, porque casi no hemos tenido, creciendo 0.6% per cápita en los últimos 10 años. No crecemos. Y tenemos cada vez más frustración social, cada vez más pobreza. Entonces, tú tienes que hacer esa reforma de fondo. Yo creo que Milei, en ese sentido, fue un político astuto. Y si hubiera estado con von Mises, con Hayek y con Friedman al lado de él, le habrían dicho que haga eso. Porque claro, de nuevo, la realidad te lleva a pensar, bueno, que si tengo que entregar algo que en el texto no se ve exactamente igual, pero por un bien mayor, para avanzar una libertad mayor más adelante, lo hago. Y ese es lamentablemente el juego de la política. Ahora, dos preguntas finales. Una tiene que ver con estas salvedades que vos hacés, entendiendo los desafíos que tiene el ejercicio del poder y la ética de la responsabilidad. El título de tu libro, del último libro publicado en la Argentina, El economista callejero, dice 15 lecciones para sobrevivir a políticos y demagogos. Quiere decir que hay dos formas de demagogia posible. Una que promete demasiadas cosas teniendo en la cabeza a un Estado redistribuidor que maneja todos los hilos de la economía, pero también hay otra forma que es un político que promete la eliminación de cualquier injerencia del Estado para darle cabida a la libertad. Y esa demagogia es la que le está pesando a Milei, que prometió arrasar con todo, achicar el Estado lo máximo posible, y en el poder ya se da cuenta que no se puede tanto de entrada, o hay momentos indicados para una cosa o la otra. Lo que pasa es que él lo que ofreció fue un horizonte normativo y un horizonte de prosperidad para la Argentina institucional, digámoslo así, que nunca pensó que lo iba a cumplir tampoco en 6 meses. Él siempre decía, tenemos una visión de a 30 años,
en la primera fase es esto, la segunda es esto. Es Tenía decir, como que en el todo. presente es un poco redistribuidor y planificador, y en el futuro, en 30 años, quizás O sea, sea más liberal libertario. no, porque todo lo que hace él y el gobierno de él es para incrementar la libertad de los argentinos y sanear las finanzas públicas y todo lo demás. O sea, todo. Ahora, todo, como te digo, sumando el conjunto de decisiones que se toman, porque uno no puede tomar luego el impuesto a la renta de manera independiente de la ley base y de la manera independiente de todo lo que se negocia después. Porque los gobiernos, ¿qué es lo que hacen tradicionalmente? Te suben los impuestos sin ninguna necesidad. O sea, en Chile, acá, en todos lados hacen eso. No están negociando. Los gobiernos que van, incluso de centro derecha, de centro izquierda o de izquierda, lo que hacen es subir impuestos por subir impuestos, porque quieren que el Estado tenga más. Pero ¿qué está haciendo el gobierno de Milei? Está trabajando para bajar toda la carga tributaria, pero tú no puedes hacer eso, la carga tributaria total. Tal vez te subió un impuesto en una cosa, por ejemplo, no sé yo, los impuestos a los cigarrillos te van a quedar más arriba, pero te va a bajar impuestos el impuesto inflacionario el impuesto baja. al patrimonio, te va a bajar, bueno, ese de todas maneras, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las propiedades, no sé, te va a bajar muchos otros impuestos. Entonces, en la suma, la carga tributaria sobre el argentino, que es lo que a uno lo que le importa al final es cuánto impuesto pagué, no si lo pagué en esto o lo pagué en lo otro, lo que normalmente, o sea, lo que más te importa es cuánto de mi ingreso disponible se lo llevó el Estado, de mi ingreso que yo gano se lo llevó el Estado y cuánto me queda disponible. Obviamente a la gente de más altos recursos le afecta de una manera distinta al IVA que a la gente con menos recursos y así, pero en la suma, yo siendo súper honesto contigo, si yo tuviera críticas las diría, pero en la suma lo que yo veo es que están haciendo todo lo posible dentro de las limitaciones de la realidad por incrementar la libertad de los argentinos, y eso pasa necesariamente por sanear los temas fiscales, monetarios, y sin lo cual no te va a funcionar nada. Última pregunta, Axel, estableciendo un puente desde Argentina y de Chile hacia el mundo. Semana clave también en Estados Unidos, hubo debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, y hubo un momento muy interesante de ese debate, el gran tema del aborto, que está muy caliente en la contienda electoral en Estados Unidos, en muchos países del mundo también, pero en Estados Unidos en particular. En ese punto, Kamala Harris usó un argumento muy liberal. Planteó que el Estado, ningún gobierno ni ningún Estado, tiene derecho a intervenir en las decisiones individuales de cada persona sobre su cuerpo. Trump no logró articular una respuesta convincente ahí. Entonces, pero sabemos que el Trump y su vicepresidente y Trump, de manera un poco contradictoria por momentos, se oponen a la legalización del aborto, le han dado el derecho a los estados para votar y es cada vez más restrictiva ese derecho en Estados Unidos. Entonces, aquí la cuestión es, se ha convertido en una constante que los gobiernos que se autodenominan de derecha o los gobiernos que se autodenominan liberales libertarios, un ideario como el de la libertad avance de Javier Milei, sean liberales y libertarios en la enunciación de los principios económicos y macroeconómicos, pero muy conservadores y restrictivos en la enunciación de principios sociales como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo por parte de las mujeres. Lo que ocurre en Estados Unidos es que el ordenamiento jurídico constitucional norteamericano no avala la teoría de que el aborto es un asunto del gobierno federal y que tiene que ser regulado a nivel federal. Ese fue el argumento de Trump en el debate. Y eso es lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos hace poco. El fallo Roe versus Wade del año 73 fue una vergüenza completamente antijurídica e inconstitucional. Hay mucho debate sobre eso. El fallo Dobbs le da el poder a los estados. Siendo yo que no soy una persona ultra antiaborto ni mucho menos, pero me interesan las normas, y si los padres fundadores de Estados Unidos y en la Constitución no se establece que hay competencias del gobierno federal para regular eso, entonces le corresponde a los estados regularlo. Ahora, esa es una primera dimensión de la discusión. ¿Quién regula esto? ¿Le corresponde al gobierno federal o le corresponde a los estados? La Constitución en Estados Unidos es clarísima, porque no hace mención al aborto, y es clarísima en que lo que no se le otorga explícitamente al gobierno federal es tema de Estado. Eso es lo primero, una república federal. Bien, eso en términos de ordenamiento de la nación como... Kamala Harris está equivocada, y yo creo que ahí la Corte Suprema tiene razón en el último fallo que acaba de emitir, y que probablemente Trump está equivocada en atribuirle ese al poder federal, pero sacando esa cuestión, esa división de poderes entre lo federal y lo estadual. El tema filosófico detrás es que el asunto del aborto, como dice una amiga mía, Deirdre McCloskey, que es profesora en Estados Unidos, es como que todas las partes tienen razón, porque de verdad no hay una manera de llegar a una respuesta completamente definitiva y satisfactoria para todos. Tú juntas médicos de acá, te dicen una cosa, médicos de allá te dicen otra cosa, filósofos te dicen una cosa, teólogos te dicen otra cosa. Está claro. Entonces,
En lo que podríamos concordar es que el aborto no es deseable, no es algo que debiéramos celebrar, no es algo que debiéramos promover, porque obviamente yo lo considero una tragedia. Y creo que estar, digamos, celebrando y promoviendo que la gente ojalá tenga abortos me parece... Pero eso no es el No, espíritu de por las supuesto, leyes, no es el espíritu, pero Sí. digo, para ponerlo en Sí. términos claros, creo que es un acto indeseable, creo que es una tragedia, creo Sí. que es un acto malo. Ahora la pregunta es, ¿qué se hace cuando eso ocurre? ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, Alemania tiene una solución que es intermedia. Alemania, de alguna manera, no legaliza, no promueve, no legaliza el aborto, incluso lo intenta desincentivar, pero tampoco lo penaliza. ¿No? Sí, Ahora, vos alguna vez hablamos de esto y me hablaste del concepto de prudencia por parte del Estado. sí, la prudencia tiene que ver también con el hecho de... porque aquí la cuestión es, no sé, una mujer que aborta y un médico que le ayuda, ¿no es cierto?, dentro de las primeras, digamos, 3 semanas, aunque ahora se toman pastillas en realidad, pero Exactamente, 3 en los semanas, niveles, un mes, 2 meses. sí. La pregunta es si se aplica el Código Penal y tú terminas por meter a la cárcel a gente que hace eso. Y ahí es donde los principios de razonabilidad empiezan a tener un rol importante. ¿Es razonable hacer una cosa así o no? ¿O no estás cayendo en un mal mayor a partir de sancionar, castigar? Que esa es mi visión personal del asunto. Ahora, yo entiendo a la gente que dice, no, es que la vida es de la concepción, pero claro, si tú tienes una posición de ese tipo, entonces podrías hacerla compatible con el liberalismo en la medida en que el derecho a la vida también es sagrado. No porque esté dentro, sea parte de ti, digamos, esté dentro tuyo, así como un lactante también depende de ti para subsistir, no por eso lo va a poder matar. Entonces yo entiendo esa lógica. También entiendo la lógica de cómo no es posible definir categóricamente cuándo hay un titular de derechos, más allá de toda duda razonable, porque nadie discute que nosotros sí tenemos derechos, ahí no hay discusión. Entonces, parece ser poco prudente aplicar la coacción del Estado dentro de cierto periodo de tiempo, porque tampoco hasta los 8 meses, que hay gente de izquierda que lo propone en Estados Unidos. Entonces, los gobiernos que están ahora en el poder, como el de Milei, que adhieren al liderazgo libertario, no están siendo muy prudentes en ese tema, No, en el modo en que piensan al Estado y en el rol que tiene el Estado en ese tema. Es que habría que ver, porque tú puedes decir que el aborto no es legal, puedes decir que el aborto es desincentivado, que no es financiado con recursos públicos, que no es deseable, y al mismo tiempo, dentro de cierto periodo, no criminalizarlo. O sea, tú puedes estar dentro de contra el aborto y no... El presidente ha planteado, cuando ha hablado de ese tema, habla de un asesinato agravado por el vínculo. Sí, es que por eso, depende de... Él tiene la convicción, que como digo, esto es discutible, él tiene la convicción de que entonces la vida parte desde la concepción, y no lo he discutido nunca con él, pero que da lo mismo la etapa de desarrollo en que se encuentre, esto vendría siendo un asesinato. Yo tengo una visión, yo entendiendo la lógica que es impecable, porque la lógica de esa visión es impecable, y también es compatible con el principio libertario de no agresión frente a un tercero, si es que tú crees que hay un tercero. Lo que a mí me pasa es que... Es una cuestión de creencia, y la creencia individual no puede ser atribuida como una generalidad. Y el Estado no puede legislar a partir de la creencia individual, por ejemplo, de un presidente. Es que es una discusión que finalmente es de creencias y termina plasmada en la legislación. Claro. Tú no tienes tampoco cómo demostrar lo contrario a eso. Exacto, entonces dejemos que cada individuo obre según su creencia dentro de ciertos límites. Claro, pero es que alguien te podría decir, pero es que el principio de precaución en realidad lo que implica es que no aceptemos actos que podrían estar poniendo en riesgo la vida de un tercero, porque si no sabemos si a ciencia cierta si hay un tercero o no, ¿cómo vamos a permitir un acto que podría estar eliminando la vida de un tercero? Porque para algunos no hay un tercero. Claro, para algunos no lo hay, pero para otros sí. Entonces, por eso digo, la discusión es súper compleja. Yo no reduciría el tema del liberalismo a este tema porque, en general, si tú lees a Mises, Hayek, esa gente nunca escribió sobre esto. Friedman tampoco. Esto no fue nada que los preocupara a ellos. A lo mejor eso es sintomático, en una manera de dejarlo afuera de esa porque fíjate que Hayek era ateo, no, sí, no era algo que era un tema para ellos. Claro. Este es un tema más de filosofía moral. Ahora, efectivamente divide las aguas adentro, ¿no? Pero no solamente en los liberales, también en la izquierda. En la izquierda también tiene gente contra el aborto. Completamente. Entonces, entre ellos también hay una división muy grande en esta materia. Y bueno, nunca vamos a tener una respuesta definitiva. Yo tengo la mía, pero respeto las otras. Yo también. Muchísimas gracias, Axel. Realmente interesante conversar contigo. No, muchas gracias a ti. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.